Volvemos a la Casa Real Británica para comentar una serie de tristes noticias que vamos a oír ahora de la boca de Concha Calleja. Por un lado, el rey Carlos III parece que está cumpliendo un fin de ciclo, no hay recuperación posible para el rey. Se estaría gestando ya el reinado de Guillermo V, el reinado de William, junto a Kate Middleton, quien parece que ha tenido que volver a ser ingresada en el hospital, con el objetivo de hacerse chequeos o quizás algo más. Desde luego, panorama oscuro cuando la situación parecía que ya se estaba estabilizando. Para la casa de los Windsor nos llegan estas terribles noticias que, como digo, vamos a escuchar ahora de la boca de la periodista. Yo creo que es muy relevante, y es que Kate pasará por el hospital, se ingresará en el hospital a finales de este mes. Te explico un poco cuál es el motivo, porque esto no lo... Bueno, estaban hablando, por cierto, del asunto de Meghan Markle y Harry, que dicen... son inventos de la prensa británica que yo tampoco me quiero hacer eco porque no me lo creo, la verdad. Dicen como que Harry va a volver a Reino Unido en este caso, y para todo lo que tiene que ver con lo suyo laboral como príncipe, pues que deja sola a Meghan Markle, a la que se le vio pues sin la compañía de su marido en una fiesta. Yo creo que son rumores infundados y que no hay absolutamente nada. Es carnaza para la prensa británica, para esos tabloides insidiosos. Seguimos. Lo esperábamos, claro, un nuevo ingreso. Bueno, sí, aquí adelantamos ya que pasaría nuevamente por el hospital, pero bueno, yo te explico. Ella acabó el tratamiento de cáncer, pero tiene que pasar por pruebas médicas. Cuando pase estas pruebas médicas, si dicen que el cáncer ha remitido, entonces se agendará una nueva intervención, una intervención pequeña, pero será una nueva intervención que se agendará para más adelante. Ojito con esto, nueva intervención, en este caso para Kate Middleton. Aparte de un ingreso hospitalario, que puede ser rutinario hasta cierto punto, creo que va un poquito más allá del típico chequeo. Nos encontramos aquí con que ella, después de, en principio, si todo va bien, haber mejorado o recuperado o haberse recuperado de ese cáncer, se tendría que someter a una nueva intervención. Aquí yo creo que subyacen demasiadas cosas. Es probable que pues por la enfermedad del cáncer haya decidido aplazar otro tipo de problemas médicos, en este caso, con el objetivo, pues de no agravar la cosa debido a esa quimioterapia y a esa debilidad que sienten los pacientes de cáncer. Eso si todo va bien, si todas las pruebas están bien, y después sería la intervención. Si las pruebas no van bien, demuestra que los tratamientos que ha recibido no han sido suficientes, entonces lo que se agendaría sería una nueva sesión, unas nuevas sesiones dentro de la normalidad, de ¿no, tratamiento, Concha? Dentro de la normalidad. De la pauta que hay. Exacto. Concha, pero A ver, dentro de la normalidad, se supone que desde Kensington Palace se nos había informado que ya no tendría que volver un poco a la quimioterapia. Ahora ya sabemos que sí. Se han hecho, yo creo que mucho lío con esto, hablando de quimioterapia preventiva. Ahora parece que quimioterapia normal. No sabía yo que había distintos tipos de quimioterapia, al menos en esta vía, la preventiva, la normal y no sé, la posterior. No se entiende absolutamente nada. Me da la impresión de que ha habido demasiados engaños con este asunto, demasiada poca transparencia. Yo creo que con los últimos vídeos, las últimas imágenes e incluso la última aparición de Kate Middleton junto a pacientes de cáncer, se ha querido dar una imagen edulcorada de nuevo de la monarquía británica,
que no pasa nada, es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Normalizarla, humanizarla, creo que es lo importante. No, desde luego, vender otro tipo de cosa, porque eso no ayuda especialmente a los pacientes a las personas que sufren esta enfermedad. ¿Esta pequeña intervención es dentro de esta misma enfermedad o estaban esperando a solucionar un tema para esta pequeña intervención que no tiene nada que ver con la enfermedad? No, estamos hablando de que ella va a ingresar en el hospital la semana del día 21 de este mismo mes, que va a ser ingresada porque le tienen que hacer unas intervenciones unas pruebas médicas, y después habrá que esperar unos resultados. Si los resultados son buenos, es decir, si el cáncer ha remitido, entonces sí que se agendará una fecha para que vuelva otra vez a ingresar en el hospital, esta vez para una intervención que más o menos la dejará en el hospital unas 24 horas. Si todo va bien también. Entonces aquí estamos hablando de si todo va bien, porque ellos mismos cuando hablan, cuando dicen que va a salir o no, siempre dicen si todo va bien. Claro, y ese ha sido el motivo por el que ella se ha reunido con el rey. Además se ha reunido de forma privada, no ha ido ni su marido. Se ha reunido con el rey y han abordado, porque ahora están con temas muy peliagudos. O sea, los planes entre bambalinas, te estoy hablando... Ojito con esto, que es un poco... para mí más interesante ver un poco lo que se está cociendo detrás de las paredes de Buckingham Palace. Tenemos una situación de un rey que afortunadamente para ellos, desde que anunciaron la recuperación de Kate Middleton, este tema había caído un poco, no voy a decir en el olvido, pero sí se estaba consiguiendo un cierto bajo perfil que ahora va a volver a la palestra. Los planes para el cambio de corona se están acelerando. El rey, porque el rey no está bien. El rey ha reunido, o sea, ha hablado con toda la familia y les ha dicho que el tema es muy serio. Poli. Es muy serio. Y bueno, de hecho, su tema. Ha hablado sobre la verdad ¿Pero de su estado de salud. ¿Implica a Harry? Antes de ir a esa cuestión de Harry, se plantean dos escenarios. En principio, quiero ser lo más respetuoso posible, pero uno indicaría la abdicación en William, que sería William V, Guillermo V, o por otro lado, esperar un poco a que suceda el trágico deceso del monarca y empezar ahí la ceremonia de sucesión, pues por parte de su primogénito. ¿Y eso implica a Harry? Pues sí, claro. Implica a Harry, porque Harry vuelve a los servicios de la Casa Real. No va a haber anuncio oficial, no van a haber platillos volantes, ni vamos a ver fuegos artificiales. Pero hay una condición para que Harry vuelva. Meghan, no. ¿Y Harry no. Pues yo creo que esta decisión ha sido ciertamente unilateral. Podemos también ver aquí varias cosas. Si Harry realmente ha claudicado, ha sido finalmente un poco para hacerse de nuevo con los servicios de los escoltas y mantenerlos para proteger a su familia, aunque eso suponga el, entre comillas, sacrificio de su mujer Meghan Markle. A mí la decisión me parece de todas una auténtica barbaridad. El hecho de que borren a la mujer de Harry del mapa es un feo total. Quiero decir que es que Meghan Markle no ha cometido ningún asesinato ni ha hecho absolutamente nada, más allá de la mala prensa que le han buscado los tabloides británicos, como a Kate Middleton en su momento. Ya sabemos quién es la que mueve los tentáculos, que es la mujer del enfermo de cáncer.
Que Meghan no Pues vamos a Porque ella no ver. quiere porque lo han impuesto, que no Vamos vuelva. a ver en Parece esto. horrible. No, porque está impuesto. Está impuesto por ellos. Pero vamos a ver en estos días a Harry trabajar con un perfil bajo, es decir, él va a estar en sus temas filantrópicos, sociales, que es de los patrocinios de la Casa Real, es lo que vamos a ir viendo. Pero le vamos a ver sin Meghan, o sea, Meghan y Harry laboralmente vamos a ver una separación a nivel laboral. Después se va a ver si todo esto va prosperando, pero sí que lo vamos a tener. ¿Y personal? Lo vamos a tener estos días. Personal no. por los rumores que hay. Personal. De separación o de crisis o. Sí, sí. Hay rumores de crisis, pero que hay rumores de crisis es cíclico. O sea, cada ¿verdad? tanto Sí. vuelven a haber rumores de crisis. Por eso cuando hablamos de la biografía de Meghan, Meghan no va a sacar ninguna biografía hasta ver qué pasa con todo esto. Eso es imposible. Ojo, este dato es importante porque sí es verdad que se había anunciado como una biografía de Meghan y bueno, pues es posible que estos datos que está dando Concha Calleja influyan bastante a la hora de sacarlos o no. Yo en todo caso sigo pensando que Harry y Meghan son un equipo y que a lo mejor dentro de todo puede ser que Meghan dé un pasito atrás con el objetivo de conseguir algo mayor para el bien general, tanto de su familia como de su familia, la que forman Harry y Meghan con sus hijos, como la familia de Harry. Posible que saque una biografía ahora. Lo que vamos a ver es más presente al príncipe Harry y menos presente a Meghan, sobre todo en las cosas que tienen que ver con el príncipe Harry. Claro, Eso quizá es por algo. eso tiene Y explicación Guillermo- estas apariciones de Meghan y Markle Guillermo- sin compañía de Harry, Sí, claro, pero- por Exacto. esas pautas que ya le han ido marcando a Exacto. Harry. Y, Pues estará Meghan. Buena. Sí, tiene que O estar sea que la contenta. relación entre padre e hijo ha mejorado. Es a lo que la voy. relación tenía que mejorar o empeorar mucho, es decir, o tenía que tirar para adelante o echarse ya el paso para atrás, pero se Ya. tenía que tomar una decisión porque el rey lo que está haciendo es reunir a la familia y está. Esto no quiere decir que vaya a pasar mañana, pero cuando se está acelerando Claro. y se está acelerando es ¿Cuánto porque lleva? se quiere tener Pues si es que fue ayer cuando estábamos aquí Pero con la la- coronación. Bueno, desde luego a Carlos III no le van a dar el trofeo al padre del año, del siglo, del milenio. No, ni con uno ni con otro. pues 2 años, que murió la reina el 8 de septiembre, hizo 2 años. Sí, Es verdad, Claro. pero el Dos rey años. sí que tiene actos La- oficiales la- y le vemos con buen aspecto últimamente. Sí. O sea, le vemos contento, le vemos apoyándose en A ver, Camila, lo y sí que que quiere- se deja ver más que Claro, Kate lo Middleton, que ¿no? quiere hacer Casa Real es dar esa apariencia de normalidad que quiere hacer absolutamente siempre. Claro. Aquí no pasa nada. Fijaros que la reina acaba de escribir Cameron un libro en el que dice que tenía un cáncer de huesos y que llevaba un año Y que nadie se es que enteró. no podía hacer nada, nadie se Es enteró. verdad. ¿Qué pone en el parte de función? Que lo tengo yo. Pues muerte por ancianidad, creo que es lo que pone, por ser Pero anciana. puede ser Cuando la relacionado mujer con eso. tenía un cáncer de huesos y la estaban obligando, pues bueno, obligando o se obligaba o el sistema, ¿no? misma. Ella misma, yo creo. Y la vuelta de Harry, Concha, ¿ha sido a raíz de que el rey Carlos ha empeorado y les ha avisado o viene de antes esta vuelta a la Casa Real? Cuando ya sale la noticia de que el rey padece cáncer, que Kate Middleton padece cáncer, ya las veces que ha ido Harry y que se decía en la prensa que no había visto a su padre, no es verdad. Harry, todas y cada una de las veces que ha ido a Reino Unido, se ha reunido a veces con su padre y a veces con el rey. Es que la mayoría de las Que veces es iba la solo misma para persona, eso. pero no es el mismo motivo. Ya lo comentamos aquí, que en una de las últimas visitas se reunió no con su padre, sino con el rey. Y al lado la consorte, la Camila. Claro, Entonces claro, se bien reunía de forma institucional y ese paso se tenía que dar para un lado o para el otro, o que Harry renunciara, porque es que Harry nunca ha renunciado, jamás, y tampoco le han echado. Simplemente Harry está trabajando, que lo va a poder hacer desde donde está, de momento. si tiene suerte, Harry, Aunque también. después de sabe- todo lo que ha dicho, Y sabemos, pues ahí está. Emma, cómo el nombre que ha escogido Guillermo para reinar. ¿Así? Hombre, Anda, Sí, por se ha favor, escogido guau. el nombre para reinar y eso sí que lo damos en exclusiva. Va a ser Guillermo V. Mira. No es muy original, No, pero ya, podría pero- cambiarse el nombre. Queda muy bien. Pensaba que se lo ya, hacía pero nos muy hemos bien. quedado, nos ha parecido soso.
Guillermo triste lo podían llamar, pero bueno, en fin, estas son las últimas noticias. Hoy nos ha llegado efectivamente que Carlos III va a hacer un viaje a Australia, son 11 días de gira, en pleno empeoramiento de su cáncer. A mí no me parece lo normal, más allá un poco de que entienda su trabajo como monarca y como jefe del Estado en Reino Unido. Pero no me parece, simplemente como jefe de la Commonwealth, me parece que un viaje así, pues ojito. Me imagino yo que tendrá los mejores cuidados, pero bueno, pues hasta aquí un poco las noticias. No son buenas, seguiremos un poco atentos. Este tema es verdad que ha bajado un poco la presión informativa, pero a partir del 21 de octubre creo yo que, bueno, pues esperemos tener buenas noticias, en este caso de Kate Middleton y, por qué no, también de Carlos III, pero la situación está bastante difícil.